Ambientada en el viejo oeste, la película consta de 4 actos, iniciando con la revelación. En él se nos presenta a Liz, una madre de familia que trabaja como partera en un pueblo pequeño, recibiendo apoyo de su hija menor Samantha. Además de ella, Liz vive con su marido Ellie, con quien discute a menudo porque quiere enseñarle a disparar a su hijo de otro matrimonio, Matthew. En ese momento descubrimos que Liz no se comunica como la mayoría de personas, pues es muda, aunque puede escuchar a la perfección. Por tanto, se comunica con lenguaje de señas. Como católicos devotos, la familia suele acudir a misa, donde conocen al nuevo sacerdote, apodado como el Reverendo. Apenas escucha su voz, Liz se petrifica de miedo, pero mantiene la compostura para no alarmar a los demás. Al terminar la misa, el Reverendo despide a cada uno de los creyentes, palpando con cariño la barriga de una embarazada. Segundos después, la mujer rompe aguas, así que Liz no tiene otra que tratarla dentro de la iglesia, donde el reverendo desaparece misteriosamente. En eso, Liz se percata de que la cabeza del bebé es demasiado grande, lo que significa que solo puede salvar a uno, al niño o a su madre. Sin darle explicaciones a la mujer, Liz decide sacrificar al bebé y retirarse del lugar. Ella queda muy afectada por esa tragedia, así que Ellie le asegura que solo fue la voluntad de Dios. Sin embargo, Liz afirma que Dios no hizo nada, sino el reverendo. Por la noche, la pareja se despierta por un disparo a su ventana, cortesía de Nathan, el marido embriagado de la embarazada, quien ahora le echa la culpa a Liz por la pérdida del hijo. Desde su habitación, Matthew trata de dispararle, aunque su padre lo detiene y le propone a Nathan una solución pacífica, pero él no piensa irse hasta consumar su venganza. De pronto, el reverendo aparece para disparar al aire y calmar a Nathan. En agradecimiento, Ellie lo invita a su casa, a pesar de que Liz le había pedido todo lo contrario. Con un tono sombrío, el reverendo le menciona a Ellie que Liz decidió el destino de una vida, algo que solo debería hacer Dios. Ante eso, Ellie se dirige a buscar a su esposa, pero ella estaba escondida en un rincón cerca del reverendo, quien se percata de su presencia y afirma que será castigada por lo que hizo. Si bien no da detalles específicos, comenta que Samantha ya se está convirtiendo en una mujer, infundiendo miedo a Liz. A pesar de que no entiende el nerviosismo de su esposa, Ellie le pide unos días para mover su rebaño y pasar unas vacaciones en casa de su padre, aunque al día siguiente, Matthew encuentra el ganado completamente masacrado. Enseguida él y su padre se dirigen a casa de Nathan, pues es el principal sospechoso. Mientras Liz saca los cadáveres del granero, algo cierra la puerta con fuerza, dejándola encerrada. Samantha, quien estaba cantando con los ojos vendados como parte de un juego, escucha una voz que le sigue la canción, el reverendo. Al ver cómo se llevan a su hija, Liz entra en pánico y trata de escapar por una ventana superior, pero acaba tropezándose. Luego de descubrir que Nathan y su esposa se habían mudado súbitamente, él y Matthew regresan a casa, donde Liz les avisa sobre el rapto de Samantha. Sin embargo, la niña aparece como si nada saludando a su padre. Si bien eso le produce alivio a Liz, sus miedos pronto regresan cuando Samantha revela su conversación con el reverendo, quien la ha acusado de ser maligna y que merece un castigo. Esa noche, Liz se arma de valor para irrumpir en la iglesia y asesinar al reverendo mientras duerme, aunque en su cama solo encuentra una muñeca de Samantha. Al mismo tiempo, vemos al reverendo en la habitación de la niña con un cuchillo. No muy lejos, Ellie se despierta alterado por la ausencia de su esposa. Al dar una vuelta por la casa, ve que sus hijos siguen durmiendo tranquilamente, pero hay una lámpara encendida en el granero. Una vez ahí, Ellie es sorprendido por el reverendo, quien lo apuñala sin piedad porque Liz lo amaba. Al volver a casa, Liz encuentra a su marido siendo estrangulado por su propio intestino, dejando a Matthew sin otra opción que dispararle para acabar con su agonía. Por si eso no era suficiente, Samantha sale apurada de la casa, revelando que el reverendo había iniciado un incendio. Enseguida, Liz abandona el pueblo junto a sus hijos, dejando atrás mucho dolor y tragedia. Segundo acto, Éxodo. Conocemos a Joanna, una niña deshidratada y hambrienta caminando sin rumbo por el desierto hasta que se desploma. Por fortuna es rescatada por una familia china viajera, quienes la limpian y la llevan al pueblo más cercano, donde la venden al burdel de Frank.
La pobre Joanna creía que estaban siendo amables con ella, hasta que las damas del burdel le revelan la verdad. No obstante, se convierte en la protegida de Sally, una de las prostitutas de mayor experiencia, que se acuesta con los hombres que se fijan en la niña. Para su desgracia, un cliente deseaba tanto a Joanna que la obligó a ver mientras tenía relaciones con Sally. Cuando el hombre empieza a golpear a la mujer, Joanna le apunta con su pistola, aunque él se lo toma como un reto y trata de estrangular a Sally. Al terminar, el pervertido se insinúa a la niña, así que Sally no duda en ejecutarlo de un balazo. Por supuesto, las consecuencias no tardan en llegar, por lo que Sally acaba en la horca. Mientras Joanna llora su muerte en su habitación, Frank se le acerca para consolarla, pero en realidad quiere iniciarla en su nuevo trabajo, prometiéndole que será gentil. Años después vemos a Joanna convertida en una joven mujer que se dedica de lleno a la prostitución, aunque lo más sorprendente es que se trata de la misma Liz. Estamos viendo su pasado. En eso, un hombre reta a Frank a un duelo en venganza de su hija, y de todas las chicas a las que el proxeneta le ha hecho daño, Joanna siente algo de esperanza al ver ese valeroso señor, pero Frank lo fulmina en segundos. Joanna pasa su tiempo libre con Elizabeth, una prostituta con la que piensa huir del pueblo. De vuelta al trabajo, Elizabeth le advierte a un cliente que no quiere nada de besos, pero como no le hace caso, ella termina mordiéndole la lengua. Como ese cliente era más importante de lo que creía, Frank no tiene otra que castigar a Elizabeth, cortándole la lengua. Joanna se mantiene a su lado durante toda su recuperación y la ayuda a practicar lenguaje de señas, con el que Elizabeth le confiesa que quiere asesinar a Frank. Como es demasiado arriesgado, Joanna la convence de huir del pueblo, así que Elizabeth acude a un agente matrimonial para buscarse un marido. El candidato se trata de un viudo llamado Ellie, quien quiere a una mujer que sepa cocinar y que no le importe cuidar de un hijo ajeno. Mientras Elizabeth prepara sus maletas junto a Joanna, son informadas de que un hombre acaba de pagar mucho dinero por el servicio de todas las damas. Al asomarse, Joanna descubre que se trata del reverendo, a quien ya conocía del pasado y tiene muy malos recuerdos de él. Luego de que las prostitutas modelan ante el reverendo, llega el turno de Joanna, quien se presenta con una venda en los ojos en un intento de que no la reconozca. Por desgracia, él descubre su identidad gracias a unos lunares en su espalda. El reverendo la elige únicamente a ella para llevarla a una habitación, donde confiesa que lleva mucho tiempo buscándola y que es la única persona que puede purificar su alma. Como Joanna se resiste, él procede a azotarla con su correa, así que Elizabeth aparece en su rescate y corta la cara del reverendo. En respuesta, él la supera en fuerza y le clava el cuchillo en el pecho. Pese al shock, Joanna se apresura en sacar el cuchillo del cuerpo de su amiga y cortarle el cuello al reverendo, quien cae desangrado. Luego de iniciar un incendio en la habitación, Joanna acude a un doctor para darle el dinero del reverendo y que le corte la lengua a cambio, pues tiene pensado suplantar a Elizabeth. A pesar de que el doctor no se siente capaz, Joanna lo hace por su cuenta. Gracias a eso, toma la identidad de Elizabeth y emprende rumbo a un pueblo lejano para conocer a su marido, Ellie. Tercer acto, Génesis. En el desierto, dos hombres gravemente heridos, Samuel y Wolf, son los últimos supervivientes tras una disputa por oro entre varios bandidos. Algo heridos, pero decididos a continuar, parten en un solo caballo. Por otro lado, la pequeña Joanna vive con su madre alemana Anna y su padre, que se revela como el propio reverendo. Es estrictamente religioso y a menudo cruel y abusivo con su familia, aunque para el resto del pueblo es alguien amable y su principal guía para llegar a Dios. Durante una misa, los aldeanos comentan su primer contacto con Dios, aunque Ana no ha tenido ese privilegio, por lo que su propio marido la humilla frente a todos. Convencido de que Dios estaba obrando a través de sus manos, el reverendo castiga a su esposa en el granero, con un sinfín de azotes. Luego de descubrir que Joanna ha menstruado por primera vez, su padre empieza a tratarla como toda una mujer, es decir, la envía al granero para que cuide a los cerdos. En esa labor, Joanna ve llegar a su granja a dos pistoleros malheridos, Samuel y Wolf. La niña se apiada de ellos y los oculta en el granero para atender sus heridas. En los próximos días, el reverendo se da cuenta de que su hija está progresando con sus deberes del granero, así que le añade más oficios propios de su esposa, como ayudarlo a bañarse. En otro momento, Ana descubre a su marido espiando la habitación de su hija, así que ella lo señala como un pecador. De solo escuchar eso, el
reverendo la castiga a correazos. Por otro lado, los pistoleros aprovechan que el reverendo y su esposa se van a la aldea para salir a la letrina. A Samuel no se le olvida que Wolf pertenecía a una banda rival, por lo que en cuanto entra al baño lo ata con una soga para estrangularlo. Al otro día, en el pueblo, el reverendo le coloca una brida a Ana, un instrumento metálico usado para silenciar a esposas desobedientes. Cansada de los abusos de su marido, Ana se autoelimina en medio de una misa y de su hija. Sin embargo, el reverendo usa esa tragedia a favor para tacharla como una mujer descarriada que jamás pudo reconducir a la senda de Dios. Por la noche, Joanna busca consuelo en Samuel, pero cuando trata de quitarse la ropa, él le deja claro que no es necesario y la abraza. Debido a la muerte de Ana, el reverendo prepara una misa privada para casarse con su nueva esposa, Joanna. Por supuesto, ella trata de resistirse, aunque él le coloca la brida para someterla. Antes de que hicieran los votos, Samuel se presenta en la iglesia con una pistola de ganado, advirtiéndole al reverendo que él mató a su propio padre por abusador y que su hija merece ser libre. Incluso le menciona que Dios no vendrá a salvarlo, pero el reverendo se señala a sí mismo como Dios, superando en fuerza a Samuel y disparándole en la cabeza. Como castigo por cuidar de Samuel, el reverendo azota a Joanna y la obliga a tener relaciones, asegurándole que será gentil. Por la mañana, en cuanto ve al monstruo que dice ser su padre durmiendo, Joanna escapa de la granja para nunca más volver. Cuarto acto, retribución. De vuelta al presente, Joanna y sus hijos se dirigen a casa de su suegro, en unas montañas nevadas. En el camino, Matthew tropieza el carruaje con un animal muerto, por lo que su rifle se cae. Al bajar para recogerlo, es fusilado por un tirador lejano, el reverendo. Con mucho dolor, Joanna y Samantha siguen avanzando hasta llegar a casa del padre de Ellie, quien rompe a llorar cuando se entera de la muerte de su hijo y nieto. El resto de la noche, Joanna monta vigilancia en el porche hasta que aparece el reverendo, a quien trata de dispararle, pero el rifle de su suegro no sirve para esas distancias. En eso, el reverendo amenaza con abusar de Samantha mientras la obliga a ver. Enseguida, Joanna se dirige a la habitación de su hija, quien estaba durmiendo tranquilamente, ignorando que a su lado estaba el cuerpo de su abuelo apuñalado. Ambas intentan huir de inmediato, aunque el reverendo las acaba atrapando. Entonces ata a Joanna a un tronco para que vea cómo azota a su hija, tras lo cual se propone abusar de ella. Eso fue suficiente para Joanna, quien logra mover sus brazos de una forma dolorosa para liberarse del tronco y lanzarle una linterna al reverendo. Por si las llamas no eran suficientes, le dispara con el rifle, poniéndole fin a la pesadilla. Algún tiempo después, mientras Joanna trabaja en convertir la casa de su suegro en un aserradero como Ellie quería, Nathan aparece para arrestarla. Resulta que el reverendo le habló de Bismuth, el pueblo donde Joanna fue prostituta y donde Nathan se convirtió en sheriff. Ahí encontró un cartel de búsqueda de Elizabeth, quien asesinó a Frank antes de ayudarla a enfrentar al reverendo. Como Joanna había usurpado el nombre de Elizabeth, Nathan no tardó en deducir la verdad para arrestarla. Mientras se aleja en un bote policial, Joanna ve por última vez a su hija en la orilla. Tras eso se lanza al agua para ahogarse, pero su legado se mantiene vivo porque años después vemos a Samantha convertida en madre y viviendo en el aserradero. Más allá de las tragedias, siente que su madre la está acompañando en todo momento. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.